um, cuando automáticamente Zoom graba la reunión y luego como un día después hace que la grabación esté disponible y yo lo puedo poner en YouTube y hacer un enlace como referencia. ¿Okay? Entonces, no voy a hacer grabaciones aparte o grabaciones separadas yo mismo. O sea, que yo voy a usar estas reuniones de clase para explicar las lecturas y indicar algunos conceptos clave. ¿Okay? Entonces, esta grabación va a ser como la fuente de información sobre las lecturas y todo. Ok, entonces las tareas para el lunes es que Kate y Helen van a entregar sus presentaciones. Están disponibles, o deben estar disponibles en el apartado de discusión en Canvas, la presentación de Ali y Gina. Gina no ha podido venir a nuestras reuniones todavía. Gina no tiene una presentación. Voy a hablar con ella. Okay. Ok, un momentito porque veo que Alex levantó la mano. Por favor, si ustedes quieren Simplemente, decir perdón. algo o hacer una pregunta como Alex, hagan lo mismo, por favor. Entonces, Pasa que te iba a hacer la pregunta de la presentación de Gina y ya lo contestaste. ok, Así que ok. por eso bajé la mano. Sí, No sí. sé, quizás Gina tenga problemas con la conexión o no sé exactamente qué le pasó, pero solamente tenemos la presentación de Ali esta semana. Ok. Los alumnos graduados deben entregar su tema, un bosquejo muy corto para su trabajo final. Y por favor, entréguenmelo por Canvas. Okay? En el apartado de assignments, final exam or papers. Hay un lugar ahí donde se puede entregar estos trabajos. Ok, y luego tenemos las tareas semanales usuales de leer y escribir una reflexión. Ok, so, vamos a dedicar el resto de esta hora a estos temas aquí. Okay, pero antes de hacer eso, por favor, levanten la mano si tienen preguntas o si quieren hacer una pregunta o comentario sobre el plan para esta semana. ¿Okay? O algo relacionado a las tareas. ¿Todo bien? ¿Okay? Ok. Bueno, entonces sigamos con los temas de la semana. Ok. Hay dos lecturas y voy a mudar esta ventanita al centro de la pantalla. Ok. Tenemos el capítulo 11 de Montreal. Okay. Este es mi Adobe Acrobat que estamos viendo aquí. Y está, o hay un capítulo de un libro editado. El libro se llama Ratio Linguistics. Okay. La primera parte del PDF tiene también el índice, los contenidos, okay. Y lo que vamos a leer es este capítulo
16. Y mira, ¿quién es la autora? Inmaculada García Sánchez de Temple University. Nuestra propia estrella. ¿Ok? Entonces, sí, es muy buena gente encima de eso. Trabaja en el departamento de antropología. Yeah. Es lingüista, es antropóloga lingüística. Ok. Entonces, primero quiero hablar un poco de el capítulo de Montreux. Se trata de algunas políticas lingüísticas en España para las distintas regiones de lenguas minoritarias y que son lenguas minoritarias reconocidas por el gobierno de España. Y tenemos que recordar que, igual que en muchos países europeos, España ha recibido muchos inmigrantes del Medio Oriente, de África y otras zonas que están sufriendo dificultades económicas, políticas, sociales que quieren inmigrarse a Europa. Y estas lenguas y culturas no se reconocen oficialmente, igual que esas regiones en España que históricamente entonces tengan presente eso. Pero lo que deben hacer para la tarea, que está aquí en detalle, aquí está. Ok, so, con respecto a la lectura de Montreux, elija la región de España donde a usted le parezca más probable que se mantenga la lengua minoritaria histórica, el catalán, el vascuence o el gallego, y una que tenga menos posibilidades de lograr el mismo nivel de éxito en esto. Un breve ensayo de 200 hasta 250 palabras justifique su respuesta usando información del capítulo 11 de Montreux, además de al menos una lectura más del curso. Ok. So, no tienen que escribir mucho, pero lo tienen que pensar bien antes de escribir. ¿Ok? Y les voy a sugerir la respuesta de, la lectura de, pero esto es lo que había pensado, previsto, al darles esta tarea. Ok. Porque Montreux aquí habla de... Es un capítulo corto, no es muy complicado, pero es como una descripción de estas tres regiones y cuáles son las leyes paran y cómo se contrastan con la Ley Nacional de España. Y también luego describe las políticas educativas en estas regiones. ¿Okay? Cómo se organizan las escuelas, qué lenguas se usan en las escuelas, cómo se distribuye el castellano y la lengua minoritaria. ¿Okay? Y voy a dejar que Coral... sí, tengo una pregunta un poco técnica. No sé, quiero saber si soy yo, porque siento que te estoy escuchando entrecortado. Y quiero saber si soy yo nada más para entonces darle como refresh a mi conexión. No, es mí también. Mí también. Ok, levanten la mano si tienen problemas escuchándome a mí. Just a little, though. It's not crazy, but it just breaks up at certain points. Yeah, I'm like missing Exacto. stuff. Por ejemplo, lo del capítulo, la recomendación que dijiste del capítulo del capítulo extra, no lo tengo. Ok. Perdí esa información. Hagamos esto.
you're going to see another part of my house. I'll maybe move closer to my router, just in case. Because between my office and the routers in the living room, and my office is up on the other side of the brick wall. So maybe that'll make a difference. Voy a perder, tengo una pantalla como aparte aquí al otro lado, y tengo que desconectarlo. Entonces, denme un minutito para mudarme, a ver si esto... Un momentito. Gracias por el aviso. Okay. All right, so unplug. Okay. Woo. Are we still here? Yeah. It might just be me, but you're frozen now. I see that too. Yeah. Let's see here. Could it possibly have anything to do with maybe you having like some stuff running? Like Yeah, I in the hear bottom? the fan on my computer is like. Can you hear me though? Yeah. A lo mejor si hay otros devices que están connected a la misma internet también lo pone un poco más. Ahora está congelada mi. Es que no veo. No veo mi el ratón. O sea, nadie aparece. Pero me escuchan, ¿sí? Sí. Oh, jeez. Okay. Wow. Problemas técnicos. I can't control my screen anymore. Right. Yeah, so much for all the one. Jonathan, you're the host now. Uh-oh. Hi, everybody. Love that. No pressure. My professor's having technical difficulties, so he just left the meeting and we're all just sitting here. Do you know if it's possible for him to re-enter after he's already left? Because I've been like, Oh. Because yeah, I had to be asked permission, or like I had to ask permission to come back in when I left. yeah. Sure he can. I think if he's hosting it, he's like got the link for it at all times. But Yeah. isn't John technically the host now? Like I can make one of y'all the host. Like I'm about to make Taya the host. I just dropped up. Oh, there he is. Hi. So you're all still there. Sí. Oh, qué bueno. Qué No sé qué pasó. Mi computadora pues se desconectó de repente. Qué problema. Ok. Y todos están ahí. Ok, bueno, me alegro. Estoy de vuelta.
Ok, hay dos personas que han levantado la mano. ¿Quieren hablar? Taryn? Taryn? No? No, I didn't mean to. So Okay. Olivia? Olivia? No? Okay. Whew. Okay, so, aquí estoy en la sala. Aquí está. Todavía tenemos que poner como fotos o... No hay nada en las paredes porque, bueno, todavía hay cosas que tenemos que poner en las paredes. Pero esta es mi casa, mi sala. Ok. Bueno, la conexión espero que es mejor. ¿Está mejor la conexión ahora? Sí. Por Sí. favor, suena indiquen mejor. que sí. Gracias, Ritu. Mejor. Ok. Qué frustración. Ok. Ok, voy a seguir. Pero por favor, levanten la mano si hay otro problema. Ok. Ok, voy a compartir la pantalla de nuevo. Ok. Vamos a ver. Y quiero sacar esto. Ok. Quitarlo. Ok. Entonces estábamos aquí. Y bueno, nada. Quería que ustedes comentaran sobre esta relación entre las políticas que describe Montreal y las posibilidades de mantenimiento de la lengua minoritaria en España. Okay. Y creo que lo que se perdió la última vez fue que les mencioné que deben usar o deben incorporar otra lectura en su perdónenme, es que quiero volver a grabar ok, está grabándonos. Ok, perfecto. Quería que ustedes incorporaran otra lectura en su evaluación de las posibilidades para mantenimiento. Y les recomendaba el artículo de Douglas Fir del principio del semestre, porque, pero no lo tienen que hacer, pero dependiendo de lo que se les viene a la mente. Pero este diagrama yo creo que puede ser útil, ¿ok? Porque Montreal se centra en el macro level of ideological structures, okay, belief systems, cultural values, political values, religious values, economic values. Las políticas lingüísticas del gobierno se encuentran aquí al nivel, reflejan distintos sistemas de creencias cultural y todo. Y vemos que ahora España tiene un gobierno nacional que hasta cierta medida permite la autonomía e independencia y mantenimiento de estas lenguas minoritarias históricas. ¿Ok? Pero como vamos a ver en el artículo de García Sánchez, esta flexibilidad o valoración positiva de las lenguas minoritarias no se aplica tanto a otros grupos de inmigrantes o otros grupos como los romaníes, que se llaman gitanos, también que llevan siglos viviendo en España.
Entonces, vemos que las políticas lingüísticas del gobierno, de los gobiernos regionales o gobiernos nacionales, tienen un impacto en la percepción de lo que es legítimo y válido y lo que no lo es. ¿Okay? Y vemos que la legitimización de catalán, vascuence y el gallego no es igual. Y que mucho depende de otras cosas que también hemos hablado de distintos tipos de capital. Okay. Entre las tres regiones, Cataluña es la más próspera económicamente. Luego, seguida del País Vasco y luego Galicia. Galicia es una región más rural, menos exitosa económicamente, y veremos que ahí quizás el gallego no tiene, bueno, las políticas educativas no son iguales que en Cataluña. Capital cultural son las prácticas, the activities y practices, las prácticas y actividades que se estiman. Si tú hablas de cierta manera, si tú usas cierta lengua o tu conducta refleje ciertos gestos o lo que sea, tu forma de vestirse, tu forma de comportarse, si tienes ciertas características, se ve como más legítimo, más válido que otros. ¿Okay? Entonces estas cosas se conectan. Y luego capital social. ¿Quién es esa persona? ¿A quién conoces? ¿Y quiénes son las personas que participan en estas prácticas culturales y tienen este capital económico? ¿Conoces a esas personas? ¿Son personas en tu red? ¿O son personas que aspiras a conocer? ¿Ok? Entonces, esto es capital social. Y luego capital simbólico es como el conjunto de estos tres tipos de capital. ¿Ok? Y se manifiesta en el capital simbólico que, bueno, que abarca todos los otros tipos de capital, se convierte en poder simbólico. So, intenten pensar en esto mientras leen el capítulo de Montreux. Es corto, no es como muy, wow, super interesting, pero es como describe la situación en estas tres regiones. Okay. ¿Alguien tiene una pregunta o quiere comentar algo? Por favor, levanten la mano. Okay. Estoy mirando la pantalla de participantes. Ok. Ok, chicos. Muy bien. So, vamos a pasar a la lectura de García Sánchez, que es interesante porque es como un perfil antropológico, etnográfico de un salón de clase en España, y es un salón de clase de primaria. Son niños, no me acuerdo exactamente de las edades, pero algo así como de tercer o cuarto año en la escuela. Su escuela ahora tiene una política explícita de fomentar y estimar más la diversidad de los alumnos. Entonces, los episodios que vamos a ver en este artículo representan los esfuerzos de esta maestra para cumplir con esta política de fomentar y estimar la diversidad entre sus alumnos. Y se encuentran entre los alumnos, alumnos blancos que hablan castellano, alumnos romaníes,
que pertenecen a ese grupo minoritario que lleva siglos en España, pero muy como estigmatizados. Y los hijos de inmigrantes de Marruecos, que es Morocco en inglés, y ellos y Marruecos, por supuesto, está como al otro lado del estrecho de Gibraltar, Strait of Gibraltar. Okay, entonces hay mucha inmigración a España por medio de, o por Marruecos. Y la actividad es que hablan de las bodas. Okay. Y ella quiere fomentar su objetivo, el objetivo de la maestra es fomentar la estimación positiva de distintas culturas. Entonces comienza a ser una actividad que discute las bodas en distintas culturas. Okay. So, these are some of our, algunos de los términos que son relevantes para esta actividad o para esta lectura. So, esencialismo versus constructivismo. Okay, so I'm going to go through that in a second. Pero también autenticación, autorización, distinción, tokenización, cambiar el orden, prototípico étnico y secuencias de iniciación, respuesta, evaluación. Okay, so, primero, no sé si ustedes recuerdan bien cuando hemos hablado de estas ideologías, formas de pensar, formas teóricas de pensar, pero este es la forma de pensar que quiere crear categorías fijas entre los distintos grupos de la sociedad. Y pensar así es como algo que se necesita para estudios cuantitativos masivos. Entonces, si queremos comparar cuantitativamente si los inmigrantes, cuáles son sus actitudes hacia la educación en comparación con los nativos de este país, hay que crear categorías, ¿okay? Inmigrantes, nativos, para luego crear una encuesta, un cuestionario y hacer preguntas. Pero hay que identificar a qué grupo pertenece cada persona. Okay. Se usa también en medicina. ¿Quiénes son las personas que con cierto nivel económico y otro nivel económico para ver si tienen más probabilidad de contagiarse? O sea, pero con los estudios cuantitativos de muchos participantes, es importante crear categorías fijas. ¿Okay? Pero al nivel individual, estas distinciones duras entre los grupos, los distintos tipos de identidad, no funcionan tan bien. ¿Okay? Entonces, si eres inmigrante, eso no necesariamente significa que eres igual que todos los otros miembros del grupo en tus actitudes, tus prácticas culturales. Y hemos visto que en muchas ocasiones las facetas de nuestras identidades pueden ser más o menos relevantes para cualquier contexto de discurso. So, ahora la parte de mi identidad, que es profesor, es lo más relevante. Y la parte de mi identidad como, no sé,
hijo de mis padres, esposo para mi marido, o persona blanca, de hablante nativo de inglés. Entre todos ellos, quizás hablante nativo de inglés es un poco más relevante, because I'll switch into English and it might sound a little better than my español. But all those other ones, like, no son relevantes, okay? Y la forma de que yo soy persona blanca o de cierta actitud no necesariamente refleja todas las otras personas blancas o todas las otras personas no nativos del español o whatever, okay? Entonces, por eso el constructivismo es la mentalidad que se adopta con estudios etnográficos, estudios cualitativos que quieren entender una situación desde la perspectiva de un individual. Y tenemos que recordar que no solamente tenemos el poder de actuar como individuales, que yo no puedo actuar como, bueno, no puedo controlar o actuar por todas las personas blancas, no nativos del español, hijos de padres, I can't like act for that whole group. I can only act as myself. Y tomamos decisiones individuales. Entonces, si queremos entender cómo los individuos se portan en ciertos contextos, el constructivismo es quizás el mejor para contestar esas preguntas. Si queremos entender patrones globales, generales en la población, el esencialismo es más lo que se necesita. Pero lo que vemos es que esta maestra, como muchas personas, tiene una mentalidad de esencialismo y la aplica a los individuos en su clase. Entonces, tiene ideas de cómo son los romaníes, cómo son los marroquíes. Is that how you say Moroccans? ¿Marroquíes? Yeah. Okay. Gracias, Coral. puedo ver tu cara. Cómo son los marroquíes. Okay. Y va a hablar de la diversidad. Y va a hablar de cómo son sus bodas. Okay. Y comete este error que se entiende, pero tiene una crueldad cuando vemos que está recurriendo a estereotipos cuando habla con los niños. ¿Okay? Y estos son algunos de las prácticas que se observan, que autenticación es cuando usas un estereotipo para decir, estas son las prácticas auténticas de este grupo. ¿Cómo son los marroquíes? Hacen esto, ¿no? Esto es un marroquí auténtico. ¿Ok? ¿Cómo son los romaníes? Esto es lo que hacen los romaníes. ¿Sí? Tú eres un marroquí o romaní auténtico. Entonces, esto es autenticación. Autorización es como darle el permiso a alguien a hablar por su grupo. Tú eres auténtico, entonces que tú hables, ¿no? O no, ¿ok? Y distinción es llamar a alguien como auténtico o no, pero trazar estas líneas de distinciones de quién pertenece a qué categoría y quién pertenece a la otra categoría. Okay. La tokenización no sabía cómo es tokenization en inglés. Token en español sería, like a token would be una muestra, like a sample or an example or something, una muestra. But it seemed like tokenización era la mejor manera de decirlo. También se usa token, supongo. I guess it could have been muestracización, I don't know. But puse tokenización, pero es como tratar a alguien
como una muestra, a token, una muestra de un grupo a base del esencialismo. Oh, tú eres marroquí, ¿verdad? Pues háblanos de tus bodas. Okay. Oh, esta sí es una boda auténtica. Bien, porque hiciste eso. Okay. Y se basa en prototipos étnicos o estereotipos étnicos. Okay. Estos son los conceptos y quiero repasar un poco un ejemplo en la lectura. Pero estas secuencias, iniciación, respuesta, evaluación, son patrones que se ven en muchos discursos entre un maestro y toda la clase. Es muy común. Sé que tenemos muchos alumnos de educación en esta clase de bilingüismo y se ha notado este patrón en la literatura educativa desde hace mucho tiempo. Los 70 fue la primera vez que se observó. Pero vean. Vamos a... I have to open up my the readings again. Un momento. Well, yeah, hang on a second. Please stand by. Let's see here. Garcia. Okay, so iniciación, respuesta y evaluación. Okay, ocurre mucho incluso en nuestra clase. Cuando el maestro o la maestra hace una pregunta, es como iniciar un ciclo de IRE. Oh, where is it now? Una de estas, uno de estos extractos lo tiene marcado claramente. Hey, oh, there it is. Stupid acrobat. There, okay. Okay, so let's go through this. But it's initiation, response, evaluation. So, se hace mucho. Like, okay, chicos, en español 1, por ejemplo, se dice initiation, response, evaluation. Chicos, ¿de qué color es mi camisa? Initiation. Y luego el chico dice, oh, es azul. Respuesta, evaluation. Muy bien. Okay. Esto es típico. In 1492, Spain won a war against what European Middle Eastern power? Anyone? Anyone? That's initiation. Oh, the Al-Andalus Empire in southern Spain. Response. And then evaluation. Yes, very good. So, se usa se llama preguntas de exposición. It's called a display question. When a teacher is like asking a question that they may know the answer to already, most likely know the answer to already. Not necessary though, but they ask a question, a student responds, and then the teacher says, oh yes, very good, or not quite. Sometimes they can be useful tools to assess a class's background knowledge. Like if you want to see as a teacher, like, well, what do my students know? Where are we on the same page? You can ask those kind of questions. But you have a lot of power when you ask those questions as a teacher.
because you are creating the prompt, like here's where we're going, and then that creates a space for a student to respond to that prompt with something that's relevant, okay, but they're responding to your prompt. And then your feedback then determines, like, you know, whether that confirms whether that's a valid answer or an invalid answer. And then the next the next initiation that comes after that, kind of tells you, like, are we building on what we just said, or are we just going wild here? And, you know, so you could say, like, you could use IREs to, like, totally go off the rails with something that's really hard to follow, or you could do it to really kind of build a constructive conversation. So here's, like, going off the rails. You could go, okay, chicos, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Okay, vamos al cine. Muy bien. ¿Y qué voy a hacer yo este fin de semana? No sabemos. No. ¿Tú vas a ir al cine? Muy bien. ¿Y qué va a hacer mi amigo este fin de semana? So you see that I'm, like, doing a verb drill, even though I'm asking these conversational questions. ¿Qué va a hacer mi amigo este fin de semana? And then suppose a response is, ir a la tienda. Okay, and then my evaluation could be, like, that's totally a conversationally appropriate response. ¿Qué va a hacer mi amigo? Ir a la tienda. That's totally conversationally appropriate, but I could say, ir a la tienda? No sé. Ir a la tienda. Mi amigo. And then you'd be like, oh, listen to that feedback. That feedback is telling me he wants a verb. He doesn't really care about what's going on. So the feedback and the next question really shape whether that's a well-formed or not formed conversation. Okay, so so I just want to show this to you, and then we can maybe have a brief discussion. I don't know, I realize we're butting up against 2 o'clock here. We lost a bit of time because I was dropped out, my stupid computer crashed, but so actually this is in the middle, so maybe let's start with the first one, but this is the one where she shows, you know, here's a, y cuénteme algo, y cuénteme quién llegó primero, el novio, llegó el novio, okay, con quién, so this is her IRE, you see, kind of describing there. But let's start with the first so you kind of get an idea. Okay, so she says, vosotros habéis ido alguna vez en vuestra vida a alguna boda, ¿verdad? Sí. So there's I-R-E. Okay, bajad la mano. Bajad la mano. Lower your hands. Okay, y las bodas sí que son diferentes dependiendo del sitio. Okay, this is a kind of distinction she's making, right? With that sort of essentialist mentality. She continues, aquí yo sé que vosotros me vais a contar 3 tipos de boda diferentes. Wow, there's your essentialism. Yo sé porque, por ejemplo, Juan me va a contar una boda totalmente diferente de la boda que Mimón nos va a contar. Y de la boda que Daniela nos va a contar. Bajar la mano. Okay, so see how she's framing this as, oh, you belong to this group. Oh, tell us about that. Entonces, por ejemplo, Juan nos va a explicar cómo son las bodas a las que él va. Okay, so you can see where this is going then. All right. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario antes de intentar hacer una breve conversación en grupitos? Okay. Estoy mirando. No creo que haya comentario. Nadie ha levantado la mano. Ok. So, parte de la tarea es parte de la tarea, aquí están las instrucciones, es
comentar después de hablar del artículo, ¿qué experiencias ha tenido usted o visto como testigo o ha tenido en contextos educativos de autenticación, autorización, distinción o tokenización? ¿Cuál fue el impacto en los que experimentaron el evento? So, piensen en sus propias experiencias. ¿Han tenido una experiencia de este tipo de esencialismo en un contexto educativo? ¿O han visto una experiencia, otra persona, un compañero de clase, en una interacción así con alguien más en la clase o con el maestro, que demostraba este tipo de estereotipo, de esencialismo? Esta es la pregunta. So think about your own experience. Okay, so I see that it is 1:55, and if anybody, so if we do this little discussion, we're going to go over. So why don't we do the following? We're just going to do it and then just share and have a conversation, and then that's it. And then you can go to your, the homework could be ready, should be turned in on Monday. So I've heard from some people that, it's nice to hablar en español, conversar, and so, we're going to go overtime with this. So if anybody can't stay for, say, another 10 minutes, then please leave now, and then I will assign the groups to the people who are definitely going to be here for 10 more minutes. So, so we'll say despedidas para los que tienen que salir. You have 10 seconds to please disconnect. So, okay, gracias. Adiós. Adiós. Okay. Okay. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8 personas. So, vamos a formar grupos pares, ok, para hacer esta discusión. Y les animo a hablar en español o en inglés o translenguajear como quieran. Ok. Ok. So, ahora voy a stop my screen share. And I'm gonna go to, un momentito. So I gotta manage participants. Hang on. Nope, wait. Wait a minute. Is it manage participants? No, it's not. Sorry, guys. Un momento. Closed caption. Oh, breakout rooms. Ahí está. Okay. So, okay, now we have 7 people. So we will do 3 groups. So that gives you 2 to 3. Okay? So 5 minutos para compartir sus experiencias con 1 o 2 personas más. Y luego vamos después de esa conversación, vamos a comentar con toda la clase. Okay? Les voy 5 minutos. Creating breakup rooms now. Entonces, ¿quién tiene un cuento interesante de esas experiencias de tokenización, del ejemplo de la mentalidad esencialista en el salón de clase? So, please, por favor, levanta la mano antes de hablar para no tener muchas personas hablando al mismo tiempo. ¿Alguien quiere compartir el cuento de su cuento o cuento de su compañero? Okay, so Dina, you're on the air. Pues Olivia y yo hablamos de las perspectivas de otras culturas como ejemplo de esencialización en
como los libros de texto de español 1, 2 o 3, cuando presentan una lente muy restringida y occidental de otras culturas, y dejaron mucha información de cómo diferentes clases de esa gente o otras diferencias así. Ya. Esto me recuerda que en mi experiencia de la escuela graduada, en el libro de español que usamos ahora en Temple se llama Tu Mundo, pero es una versión más reciente de un libro que comunicativo, pero que comenzó en 1990, que se llamaba Dos Mundos. Y todas las imágenes de los personajes en la versión original eran blancos, latinoamericanos. To- Todas las personas eran blancos. Eran como dibujos, no fotos. En las fotos salían imágenes normales, pero el libro tenía pues personajes, like characters, ¿sí? que aparecían en todos los capítulos y eran totalmente blancos. Mientras la gran mayoría de la población de Latinoamérica es al menos mestizo, amerindio o mulato, una mezcla de africano y blanco. Entonces, era como loco. No lo corrigieron hasta como la tercera versión del libro en 95 o 6. Yeah. Ok, otro comentario. Anybody else want to be on the air? The bilingüismo call-in show. ¿En inglés o en español? No se preocupen. Ok. ¿Un poco tímidos? Pues yo me voy. Hablamos Hannah y Selena y yo. Selena nos cuentó de su experiencia cuando en clases de la escuela primaria, igual como las clases universitarias, cuando cuando surge el tópico o el tema del racismo o algo así, toda la clase, ella se siente que toda la clase mira a ella para una respuesta. Yeah. Y eso sería, supongo, un ejemplo de tokenización. Ya. Bueno, tú eres miembro de este grupo. ¿Qué piensas tú? Tú representas todos, ¿verdad? Y cuando estuve en España tenía unas amigas negras. Suena like not PC in Spanish, but I had some backgrounds in español or in España. Y hacían preguntas rarísimas a ellas, como like we would be talking about Marrakech or Marruecos, and they would be like, "What's it like there?" And the girls would be like, "I'm from Philadelphia. Like, what do you mean?" Like, no. Sí, he oído que España tiene algunas leyes progresivas. No todas son progresivas, pero tiene algunas leyes progresivas, pero hay mucho racismo. Yeah. Contra los gitanos, los inmigrantes, la gente de color. Yo supongo que como muchos países en Europa y como Estados Unidos hay racismo. Yeah. No sé cómo se compara el nivel de racismo y todo entre España y Estados Unidos, pero no se encuentra. Creo que en algunos casos la persona la gente no es un asunto que se discute tan abiertamente Yeah. como Estados Unidos, como algo que se tiene que corregir. Entonces, pero ya verán cómo en este capítulo, como este esfuerzo en esta escuela para celebrar o fomentar la diversidad crea como más barreras. Yeah. So, okay. Yeah.
si yo hablo de mi propia experiencia, bueno, nosotros en mi escuela primaria y secundaria, la comunidad era completamente blanca y nosotros aprendimos en los 70 y los 80 que, bueno, sí, que fue muy malo lo que ocurrió con la esclavitud en Estados Unidos y la discriminación en la época de Jim Crow, pero luego vino Martin Luther King y todo se corrigió. Se aprobó la ley de Civil Rights, derechos civiles, en 1965 y qué desafortunado que fue asesinado Martin Luther King, pero bueno, todo ha cambiado ahora. Las leyes han cambiado y Estados Unidos es mejor. Está mejor. Entonces, ya, loco. Supuestamente. Yeah, out of touch. Pero, y ni hablar de homofobia también. En mi clase de historia estaba en la universidad. Yo personalmente no aceptaba la idea de que yo podría ser gay. No, por favor, no, yo voy a encontrar una novia, por favor, nada más. Esto es mi plan. Y mi profesor de historia hablaba yo estaba en una clase de historia de Alemania y hablaba de los nazis y Hitler y habló de que al principio, después de que Hitler se apoderó del gobierno en Alemania, durante un año él mató a muchos de los jefes de su grupo paramilitar, los SA, porque quería como una señal al ejército que el SA no iba a controlar el país. Okay. Entonces, porque su grupo paramilitar era lo que tenía antes de llegar a ser dictador. So quería demostrar, mi SA no va a ser el ejército. Entonces, mató a muchos de los jefes del SA. Y uno de ellos era homosexual. Ernst Röhm se llamaba. Y mi profesor describió la asesinación de Ernst Röhm así como lo agarraron de noche, estaba con otro hombre y como si hubiera siendo homosexual, que esto fue, he got what he deserved, así como, y lo dijo como en broma, que, imagínense, estaba en cama con un hombre cuando lo encontraron y el resto de la clase se rió y yo pensaba, porque yo estaba de la misma mentalidad. Por supuesto era así. Y eso no me ayudó nada a llegar a aceptarme a mí mismo ni nada así. Entonces, eso fue interesante. En los 80 ocurrió. 88 estaba en esa clase de historia. Yo me especialicé en historia. Y luego adopté el español como mi especialización en la escuela graduada. So, Dana, ¿tienes un comentario? Sí, solo quiero llamar un poquito más atención a la homofobia de el régimen de los nazis, que quemaron a un instituto que se llamaba Institute for Sexual Well-Being, I think, Sexual Wissenschaft, I don't speak them. Y que su quemadura de libros es de una de las fotos más comunes demostrando los book burnings de ellos, que muchos no saben. Pero era un instituto que estudiaban como la gente transgénero y así. En Alemania y en España, en muchos países de Europa, había mucha división política y social, movimientos de mucha tolerancia y
y progresivismo después de la Primera Guerra Mundial y luego movimientos al extremo derecho. Entonces, en ese periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía de todo, comunistas, fascistas, y gente progresiva, gente muy conservador. Y pues la Primera Guerra Mundial era tan traumática y Alemania era un país con tan poca experiencia de democracia que había conflicto abierto y la gente no confiaba mucho en el gobierno democrático. Se llamaba the Weimar Republic. Igual en España, que había una república en los 30 muy progresivista, socialista y todo, avanzar los derechos de las mujeres, de la gente de votar, no tener un rey, ya todo eso, una república. Pero había como la mitad de la población que era muy conservador y favorecían a Franco. Entonces había conflictos así, muy violentos entre los dos lados. Y sabemos que en España y en Alemania el lado derechista ganó por un momento. But this is the danger of being divisive and magnifying those and, treating fellow citizens as others and all that. Ok, ya son las 2:15. No sé si alguien quiere comentar algo más. Supongo que debemos hacer las despedidas y todo. ¿Todo bien, chicos? Ok. Es un placer y me alegra verlos todos los días, o todas las semanas, digo. Los extraño porque me gustaba verlos 3 veces por semana, pero esta es nuestra forma de vernos ahora. No duden en avisarme si necesitan ayuda con algo, si tienen dificultades con las fechas topes para el trabajo, o si encuentran dificultades, pues por favor contáctenme. ¿Okay? So, buen fin de semana. Y creo que Olivia y yo íbamos a hacer una conversación individual porque Olivia también es alumna graduada en nuestro programa. Entonces, creo que los demás voy a seguir conectado para hablar con Olivia, pero me despido del resto de ustedes. Buen fin de semana y que disfruten el clima, si tenemos clima bueno. Ok, adiós chicos. Adiós. Un abrazo.